Real Ávila hacer uso de la palabra para dirigirnos su mensaje de apertura. Senador, por favor. Está apagado su micrófono, senador. Ahora sí se apagó. ¿Qué tal? Ya, ya. No sé si me escuchen. Perfecto, perfecto. Bienvenidos todos, bienvenidos senadores, senadoras. Eh, Hoy quisiera darle la bienvenida primero a todos los legisladores y legisladoras. Esta es la tercera plática sobre la situación en Ucrania. Debemos comenzar por decirles que nos preocupa mucho que continúe la guerra. Aunque esta conferencia se titula Las razones de Rusia y que habrá de impartirla Reiner Matos, no hay razones, desde mi punto de vista, ni humanitarias, ni sociales, ni políticas que justifiquen tal situación. Por eso agradezco la participación de Reiner Matos, mexicano estudioso de Rusia, quien nos acompaña desde Petersburgo, donde él concluye su formación doctoral. Ya han pasado 35 días desde que el Kremlin inició lo que denominamos o lo que se denomina en la comunidad internacional por ellos como una operación especial en Ucrania. En todo el mundo seguimos cuestionándonos cómo fue posible llegar a este escenario, donde una inconmensurable cantidad de recursos y tecnología de todo tipo está siendo destinada para la destrucción de vidas y bienes. ¿Cuáles son las fuerzas que alimentan el conflicto y sobre ello, por qué los distintos esfuerzos por recuperar el camino, este camino de la paz, no han rendido los frutos deseados? México se ha caracterizado por ser un actor responsable de la comunidad internacional que promueve una solución pacífica que nos merecemos en el mundo. Esta solución de las controversias y las proscripciones de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, acorde con los principios establecidos en la Constitución, es lo que exigimos en todo el mundo y en México no es la excepción. Tengo la certeza de que es indispensable y urgente multiplicar los esfuerzos porque es necesario aplicarnos no solo en la vía diplomática, sino también en la vía parlamentaria entre los congresos del mundo para vislumbrar una salida, tanto por vías bilaterales como multilaterales, y asegurar que la ayuda humanitaria pueda llegar a los civiles, a los seres humanos, sin distingo de colores, religiones o preferencias, y ellos puedan encontrar vías de salida seguras. En el Senado de la República nos hemos dado a la tarea de tratar de adentrarnos en la visión de distintos actores
y conocer diferentes puntos de vista sobre el conflicto, con el apoyo de expertos y así contar con una mayor comprensión de la realidad, que nos ayude a ejercer igualmente con responsabilidad nuestras facultades exclusivas en materia de política exterior. En las relaciones internacionales hay teorías que simplifican la realidad y nos dan elementos para comprenderla. Algunas se basan en los rasgos de la personalidad de los líderes en cuestión. Otras consideran que las instituciones definen la marcha del sistema global. Otros enfoques se centran en el interés nacional como motor de las acciones y los conflictos entre estados. Bajo esta perspectiva, las acciones rusas obedecen a la percepción de una creciente amenaza a la seguridad, propiciada por el acercamiento militar y político de Ucrania a Occidente o la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, lo que minó la tranquilidad de Rusia. En este contexto que se inscribe en nuestro evento del día de hoy, escucharemos ahora a Rainer Matos para que nos hable sobre lo que él considera las razones de Rusia. Es un evento académico, es un evento como los otros dos anteriores que nos servirán para determinar y establecer con la mayor precisión nuestra posición en la política internacional. Por eso, bienvenido nuestro invitado y procedemos, Alisa, a desarrollar este encuentro académico en el Senado de la República. Muchas gracias, senador. Y vamos a darle ahora el uso de la palabra a nuestro distinguido conferencista, de quien me permito leer un pequeño extracto de su currículum. Saludo antes al senador Arturo Burs. Bienvenido, senador. Eh, Rainer Matos es internacionalista por el Colegio de México, estudió una maestría en estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad Europea de San Petersburgo y otra en historia aplicada e interdisciplinaria en la Higher School of Economics de Rusia, Campus San Petersburgo. Actualmente realiza ahí sus estudios de doctorado en historia en el programa de Historia Global e Imperial en conjunto con la Universidad de Turín. Ha escrito varios artículos de opinión en revistas y diarios como Nexos, Este País y Milenio, y artículos académicos en revistas como Histor del CIDE, la revista de la Universidad de México, o Ab Imperio. Es autor de 2 libros, Historia Mínima de Rusia y Limbos Rojizos, La nostalgia por el socialismo en Rusia y el mundo postcomunista, ambos publicados por el Colegio de México. En 2019 ganó el premio Carlos Pereira al mejor ensayo en Ciencias Sociales y Humanidades de la revista Nexos. Sin más, le damos la palabra al maestro Matos. Un gusto contar con su presencia, maestro. Muchas gracias, Alisa. Muy agradecido con el Centro Gilberto Bosques, con el Senado de la República, contigo, Alisa, y con el senador Monreal por sus palabras introductorias. Y destaco algo que dijo el senador Monreal. Se trata de un evento académico. eh, no es ninguna otra cosa más que eso. Y ni siquiera tendría yo que decirlo, pero vivimos desgraciadamente en un momento y en un tiempo en el que tengo que decir, antes de iniciar la presentación, que absolutamente nada de lo que yo diga pretende justificar ninguna acción sobre el terreno. Bueno, tengo una breve presentación. Sobre todo, yo sé que la ponencia se titula Las razones de Rusia, pero bueno, de último momento decidí eh, presentarles a ustedes. Me interesaba que quedara claro a senadores, sobre todo
a congresistas, a las personas que ven el canal del Congreso, entender también temas de la propia Ucrania, política interna de Ucrania, algo de su demografía también, como punto de partida para entender también desde Ucrania varias cosas. Y ya más adelante hablaré concretamente sobre posibles motivos que pueda tener Rusia en esta intervención. Eh, Así que bueno, si podemos iniciar con la presentación, por favor. Gracias. Bueno, yo eh, siempre le pongo a mis alumnos y cuando doy conferencias sobre este tema, que ya llevo varios meses en esto, inicio con este mapa, que es un poco informal, sin duda, y que no es del todo, digamos, exacto, eh, su territorio, en lo que nos quiere decir el mapa con los años, con el territorio, etcétera, pero nos da al menos una idea de lo que es Ucrania, de cómo se ha ido construyendo lo que hoy es la República de Ucrania, como todo país, a fin de cuentas, en distintos momentos históricos, se van incorporando nuevos territorios, van saliendo otros, etcétera. Y Ucrania, pues ha sido también eh, eh, parte de estos eventos históricos, a veces fuera de la propia lógica o de la toma de decisiones dentro de lo que son las tierras ucranianas. Entonces, al menos este mapa, con todas sus imprecisiones, nos da la pista de cómo se ha ido construyendo más o menos lo que hoy conocemos, o que a partir de 1991, de su independencia, conocemos como la República de Ucrania. Entonces tenemos distintos territorios, digamos, compilados en diversos momentos históricos, pueden ver ahí en color anaranjado, desde 1654, eso es lo que se consideraba el territorio propiamente ucraniano, que hoy es la Ucrania central, parte de el estado de los cosacos de Zaporilla, en fin, y a lo largo de varios siglos, el Imperio Ruso, la Unión Soviética van incorporando distintos territorios a lo que terminará después siendo Ucrania. Em, Importante también entender hace poco más de 100 años la lógica que tenían los bolcheviques al tomar el poder, al ganar la guerra civil después de 1919-20, al triunfar el Ejército Rojo en la guerra civil rusa, eh, cómo construir el nuevo Estado, qué carácter darle al nuevo Estado, hacerlo una federación, por ejemplo, y es, a fin de cuentas, Lenin quien eh, funda la República Soviética de Ucrania desde tan temprano como 1918. Había también un Estado ucraniano independiente paralelamente que se había proclamado ya desde 1917. En fin, al final los bolcheviques en este interesante eh, federalismo que van construyendo a partir de la primera mitad de los años 20 y ya más claramente con la constitución de la Unión Soviética en 1900, a fines de 1922, ya tenemos una república ucraniana con más o menos estas fronteras, no del todo, porque como vemos, el área en verde de 1939, Stalin va a ocupar, como sabemos, la mitad este de Polonia, se va a incorporar esta parte que era polaca, pero donde había minorías ucranianas bastante considerables, lo que se llama la Galicia polaca, después la Galicia ucraniana, que hoy es el oeste de Ucrania, una zona, por cierto, donde hay eh, una gran mayoría de población greco-católica, es decir, que tienen el rito ortodoxo, pero cuyo patriarca es el Papa de Roma, contrario al resto de Ucrania, donde
tenemos una iglesia ortodoxa dividida entre la iglesia ortodoxa ucraniana de Kiev, del Patriarcado de Kiev, y la iglesia ortodoxa rusa del Patriarcado de Moscú. Por no decir también muchas minorías judías, insisto, católicas, no solo greco-católicas, sino también católicas, musulmanes en Crimea, los famosos tártaros de Crimea, etcétera. Por cierto, Crimea, como se ve en el mapa, pues es la última adquisición de esa república ucraniana en 1954, cuando Nikita Khrushchev decide ceder de la República Rusa a la República Ucraniana por temas administrativos esa península donde la mayoría de la población es rusa étnicamente, contrario a el resto de Ucrania. Eh, bueno, la que sigue, al menos ese mapa, insisto, nos muestra cómo se ha ido construyendo lo que es Ucrania el día de hoy, en los últimos 30 años. Este otro mapa también es útil porque nos muestra, y es hacia donde ya quiero llegar, nos muestra las divisiones que hay en Ucrania internamente en los últimos 30 años, ya en la vida independiente de Ucrania, 1991, es la primera república que declara su independencia después del golpe de Estado fallido contra Mikhail Gorbachev. Las élites en Ucrania, el ya entonces presidente del país, aunque estaba dentro todavía de la Unión Soviética, Leonid Kravchuk, decide junto con el Parlamento declarar la independencia el 24 de agosto de 1991 y es cuestión de meses, como ustedes saben, para que la Unión Soviética caiga. Ucrania, por cierto, el presidente Kravchuk, uno de los signatarios del acuerdo de la Vieja, que pone fin a la Unión Soviética, junto con los representantes de las repúblicas rusa y bielorrusa. Así que bueno, nace la Ucrania independiente y me interesa también a ustedes, senadores, eh, explicar un poco el modelo de Estado ucraniano que hay a partir de los años 90. Si bien pasan 5 años hasta que haya una constitución nueva, una constitución ya propiamente de la República Ucraniana Independiente, hasta 1996, tenemos ciertas enmiendas desde el 91 a lo que era la Constitución de 1978, todavía en tiempos soviéticos. Sigue en vigor esa Constitución hasta el 96, cuando se aprueba una nueva, pero hay, desde luego, ya como un Estado independiente, enmiendas a la Constitución previa. Y entre esas enmiendas, por ejemplo, desde 1991, 92, ya más claramente, Ucrania se convierte en un estado unitario. Esto quiere decir un estado donde básicamente el centro, o sea, el presidente, el gobierno central, eh, lleva la política regional, controla la política regional. ¿De qué forma? Básicamente el presidente designa a los gobernadores, como pasa en muchos otros países de Europa, que también son unitarios. Pero es importante entender esto también a la hora de entender las diferencias regionales en Ucrania y también las ciertas resistencias que hay eh, en ciertas regiones a lo que se ve como imposiciones del gobierno central en Kiev. Eh, es decir, Ucrania no es un estado federal como México, por ejemplo, no hay un Senado, hay solamente una Cámara, la Cámara de Diputados, en este caso la Verkhovna Rada, y los ciudadanos no eligen a sus gobernadores, los ciudadanos eligen a sus alcaldes, eso sí. La política local es, en ese sentido, mucho más localista, en el sentido de que las elecciones vienen o cuentan, mejor dicho, en el sentido de los municipios, no, insisto, de las provincias, porque el presidente tiene esa facultad hasta la fecha de poner a Voy los a empezar lo gobernadores. otro, Alejandro, Em, pero bueno, aquí podemos ver eh, con la misa. esta división demográfica de Ucrania
que sigue siendo bastante predominante en los últimos años. Tenemos aquí un mapa etnolingüístico en donde tenemos, digamos, un noroeste eh, donde se habla sobre todo la lengua ucraniana, que es mucho más nacionalista, cuya economía es mucho más rural, es decir, que depende de la economía primaria, sobre todo, eh, y que por lo mismo desea ingresar en la Unión Europea, esta región en rojo, rosa, desea ingresar a la Unión Europea y empuja a Ucrania hacia la Unión Europea porque, como bien sabemos, la Unión Europea subsidia al campo de una forma masiva mediante la política agrícola común. Eh, entonces, esta región que depende de la economía primaria, pues empuja a Ucrania hacia la Unión Europea en sus afinidades internacionales, digamos, tiene una identidad más nacionalista, se habla ucraniano, etc. La otra región, el sureste, digámoslo así, las regiones en amarillo, amarillo y café, son todo lo contrario. Son regiones industrializadas, son regiones urbanas, eh, son regiones donde se habla ruso en la lengua cotidiana, en la vida cotidiana, perdón, y son regiones por lo mismo, por esta industria pesada, soviética, ¿sí? Son regiones que no desean ingresar en la Unión Europea, que no quieren que Ucrania ingrese en la Unión Europea, porque son muy proteccionistas, porque saben que la competencia del mercado abierto va a ser bastante dura y que pueden irse a la quiebra muchas de las empresas locales, herederas de esa industria pesada soviética masiva. Eh, estas regiones son, insisto, eh, más urbanas, más industriales, y no desean que Ucrania ingrese en la Unión Europea a grandes rasgos. Y es donde se concentran las grandes ciudades, ¿no? Fuera de Kiev, la capital, que es ese circulito en rosa que está en la parte roja, digamos, en la parte más nacionalista. Del otro lado tenemos ciudades como Kharkov, Odessa, eh, obviamente Donetsk y Lugansk, que son las dos provincias que están hasta la derecha, digamos, al este, y que son, de hecho, las dos provincias más industrializadas y que son, o eran, mejor dicho, las dos provincias más ricas del país. En café, abajo tenemos a Crimea, que está en color café porque, insisto, es la, es todavía de jure según el derecho internacional, la región de Ucrania donde hay mayor concentración de población rusa. Casi una tercera parte de la población de Crimea es étnicamente rusa. Está también allí la minoría tártara. Y vemos otras regiones allí del lado izquierdo, un poquito en verde, Zakarpatia, donde hay una considerable minoría húngara. En gris, Chernivtsi, una provincia que era parte de Rumanía, donde hay una también considerable minoría húngara. Debajo también en color púrpura tenemos una importante minoría búlgara, etcétera. Es decir, Ucrania es un estado eh, multicultural en ese sentido, pero, insisto, donde pues el modelo de estado es un estado unitario. No solo eso, sino que desde 1991 la única lengua oficial del país por constitución es el ucraniano. Eh, la lengua rusa tiene un estatus protegido, pero no es una lengua oficial. Lo mismo con otras lenguas minoritarias, húngaro, rumano, búlgaro, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, aquí pueden ver ustedes casi la misma división en la elección presidencial del 2010. Esta es la segunda vuelta de la elección presidencial de 2010, solo para mostrarles a ustedes cómo esas realidades socioeconómicas eh, y culturales
se manifiestan de forma política electoral. Entonces tenemos en color púrpura en las regiones del noroeste a la candidata Yulia Timoshenko en el año 2010, que perdió la elección, por cierto, eh, en la región más nacionalista, con una plataforma más nacionalista, y del otro lado, en azul, tenemos a Viktor Yanukovych, que ganó esa elección democráticamente, y Yanukovych, un personaje que viene, por cierto, de Donetsk, de esta área industrial con un legado soviético fuerte, donde se habla ruso, etcétera. Eh, y como pueden ver, es casi el mismo mapa, casi la misma división manifestada en términos políticos, lo cual es sumamente interesante. Hay que decir que en los últimos años, sobre todo en la elección del 2019 presidencial, el actual presidente, Volodymyr Zelensky, ganó la elección en la abrumadora mayoría de las provincias. Eh, y se puede argumentar entonces que se ha ido borrando esta división. Eh, en elecciones presidenciales sí se podría decir esto, pero si vemos la diapositiva que sigue, veremos que un año después de esa elección, es decir, en la elección local del 2020, podemos poner la que sigue, por favor. Esa. Aquí vemos en las elecciones locales, cuando la gente vota no por una persona, por un presidente, sino por un partido dentro de sus municipios, insisto, no de la gubernatura, porque no se vota por gobernadores, pero cuando se vota por eh, eh, m- eh, presidentes municipales, en 2020, pues vemos otra vez un poco esa misma división, quizás allí en esa zona en anaranjado eh, comida por todas estas azules, digamos, ahí en el centro, que es Dnipropetrovsk, tenemos un cambio, pero en general sigue siendo la misma división. En rojo y anaranjado tenemos a las provincias donde ganaron los partidos en 2020 más nacionalistas, más pro-europeos. Insisto, esto pasa porque pues, la gente allí quiere acercarse a la Unión Europea por temas económicos. Eh, olvidé decir que Ucrania es el país más pobre de Europa, por cierto, según la mayoría de los índices internacionales. Y en azul tenemos a los partidos más regionalistas, más pluralistas, que buscan una Ucrania más plural, una Ucrania si se puede federal, si no se puede, pues con cierta autonomía para las regiones, con el reconocimiento de la lengua rusa a la par de la lengua ucraniana, etcétera. Se les suele tildar de prorrusas a estas regiones. En realidad es un término un poco engañoso, creo yo. Es la salida fácil. Aunque sí se orientan muchas personas dentro de estas regiones hacia el modelo de Estado ruso, que es precisamente una federación. Y es Rusia, un país que protege su multiculturalidad de una forma en la que un Estado unitario, por definición, no lo hace. Eh, Así que bueno, podemos decir no que son prorrusas estas regiones en azul, pero sí que son más plurales, más regionalistas en ese sentido y que son también patriotas ucranianos, pero no nacionalistas, ¿sí? Podemos decir, tienen en mente un modelo de Estado como el que buscó implementar precisamente el presidente Yanukovych al ganar la elección de 2010. Él venía de Donetsk y él pues tomó ciertas medidas independientemente de todos sus errores, a los que no voy a entrar aquí, tomó muchas medidas en camino hacia eso. Por ejemplo, en 2012 aprobó una ley de idiomas eh, en la cual a nivel provincial, a nivel de cada provincia, si en esa provincia más del 10% de los habitantes hablaban una lengua distinta del ucraniano, entonces dicha lengua tendría estatus
oficial en esa provincia, ¿no? Entonces, de pronto, en la mitad de Ucrania, pues, el ruso ya era una lengua oficial en el ámbito provincial. Eh, Podemos poner la que sigue, por favor. Bueno, aquí pueden ver ustedes, esto es por municipio, es un muy buen mapa. Por municipio tenemos resultados del censo del año 2001, el único que ha tenido lugar en la Ucrania independiente. Se ha ido aplazando el censo, el que debería ser el siguiente censo, por temas bastante obvios, creo yo. Eh, pero bueno, aquí pueden ver ustedes en azul un poco, aquí cambia un poco el mapa, porque a la gente le preguntan en el censo de 2001 eh, cuál es su lengua materna. Entonces, una mayoría de los municipios dice el ucraniano. En rojo dicen el ruso. Pueden ver ahí Crimea, casi todo es rojo. Pueden ver Donetsk y Lugansk, allá en el este, que es la concentración donde hay más rojos, digamos, más municipios en rojo fuera de Crimea, que es donde se concentran las minorías rusas más prominentes del país. Según el censo de 2001, ahora es imposible saber cómo ha cambiado la demografía de esa parte del Donbass. Pero bueno, de hecho, la pregunta está diseñada, según muchos analistas, sociólogos, etcétera, precisamente para que el ucraniano tenga mayor arraigo. O sea, cuando uno le preguntan cuál es su lengua materna, no es lo mismo que cuál es la lengua que usted utiliza todos los días en su vida cotidiana. Si esa fuera la pregunta, como dicen muchos analistas, el ruso tendría básicamente eh, estaría, digamos, a la par que el ucraniano en estas regiones. Pero también este mapa ayuda a ver que, insisto, en esta parte del sureste hay más ciudades, hay más población concentrada en las ciudades. Entonces, bueno, también ofrece, ahí sí, con más precisión, eh, a toda la gente que es, de hecho, étnicamente rusa. Esos son los que responden, mi lengua materna es el ruso, ¿no? Y este mapa es útil también por eso, porque permite ver en Donetsk, en Lugansk, estas regiones al este, la mayor concentración de rusos fuera de Crimea. En Donetsk 38%, en Lugansk 39% de la población, no es una mayoría, pero sí es una minoría considerable, es más de una tercera parte de la población quienes se asumen como étnicamente rusos, porque al final sabemos que también definirse como étnicamente ruso o ucraniano, pues también pasa por una construcción cultural, ¿no? Uno no entra a ver su sangre con un microscopio y sabe cuál es la respuesta. Em, Así que bueno, podemos ver, este mapa también nos indica eh, quienes sí se asumen como étnicamente rusos. Insisto, Crimea. Y bueno, en 2014, como ustedes saben, viene la famosa revolución del Euromaidán en Kiev y en muchas provincias del noroeste. Una revolución en contra del presidente Yanukovych que, fiel a su electorado de las regiones del sureste, decide dar marcha atrás a un acuerdo de asociación con la Unión Europea que habían firmado administraciones previas, la administración de Víctor Yushchenko, su antecesor, y eh, como sabemos ya, el sureste pues se opone a que Ucrania entre en la Unión Europea. Entonces Yanukovych, fiel a su electorado, venían elecciones presidenciales, se podía reelegir, él dice, voy a dar marcha atrás. Y seguramente no contaba con que muchísima gente en el noroeste de Ucrania iba a protestar contra esa decisión. Eh, Todos vimos lo que fue el famoso Euromaidán en Kiev, termina renunciando Yanukovych, se va del país en febrero de 2014 y entra una nueva coalición gobernante. En esta coalición entran dos partidos, los tres partidos más fuertes de esta zona, del noroeste, eh, los tres partidos que al final apadrinan la revolución del Maidán, de alguna forma, que son UDAR de Vitaly Klitschko, hoy
alcalde de Kiev, la capital, Batkivshina, que había sido hasta entonces el partido de Yulia Timoshenko, el partido más votado en el noroeste, y un tercer partido que se llamaba Svoboda, que significa libertad. Es un partido que pues, se ha tildado de ultraderecha, ultranacionalista, etcétera. Y lo que trae este partido Svoboda a esta nueva coalición gobernante es un discurso bastante beligerante de la ultraderecha ucraniana. Esto lo han dicho, se ha estudiado mucho, lo han dicho personas como Andreas Umland, Andrei Shekhovtsov, Volodymyr Ishenko, etc. De hecho, Volodymyr Ishenko, un sociólogo ucraniano de la Universidad Humboldt de Berlín, ha estudiado mucho el Euromaidán como el discurso de, perdón, como el discurso de esta ultraderecha muy acotada en términos electorales a esa Galicia en el oeste, esta Galicia grecocatólica que fue parte de Polonia, eh, eh, cuya capital simbólica cultural es la ciudad de Lviv, cómo ese discurso de ultraderecha fue ascendiendo en el Euromaidán y en la coalición gobernante, a fin de cuentas, personajes que no eran o no se asumían como políticos nacionalistas férreos comienzan a tener este discurso. ¿Y qué pasa? Al día siguiente de que se vaya Yanukovych, esta nueva coalición gobernante echa para abajo la ley de idiomas de 2012. Es decir, de pronto a la mitad de Ucrania se le dice el ruso ya no es una lengua oficial, aquí todos somos ucranianos y se habla ucraniano. ¿Qué pasa a partir de esta medida y de otras más orientadas a este centralismo con una particular visión nacionalista? eh, Empieza ahora a levantarse el otro lado, el sureste, porque tumbaron a su presidente, porque viene un renovado nacionalismo desde Kiev. De hecho, insisto, en Ucrania no se vota por los gobernadores. Esta nueva coalición gobernante, el presidente interino, Alexander Turchinov, que no era un personaje nacionalista, designa gobernadores del partido Svoboda, de los partidos del noroeste, los designa en el este. Y eso no le gusta a la gente del este. Sabemos que Rusia se anexa Crimea en marzo, a unas semanas de la revolución del Maidán, de que triunfa esta revolución. El liderazgo crimeo, insisto, donde la mayoría de la población son rusos, decide hacer un referéndum para salirse de Ucrania. No fue el primer referéndum, esto es muy importante en la historia de la Ucrania independiente en Crimea, fue el tercero. El primero fue en 1991, el segundo en el 94. De hecho, la implementación de la Constitución entre 1991 y 96 se explica, tardarse 5 años en hacer una constitución de un nuevo país independiente, se explica en buena forma por la intransigencia del liderazgo crimeo con el que hubo que negociar durante casi 5 años. Y al final se le da una cierta autonomía a Crimea y se le acepta como república autónoma desde 1994. El liderazgo crimeo hace este referéndum, desde luego apoyado por Rusia. Otro momento importante es que desde 1997 Rusia y Ucrania tenían firmado un tratado bilateral en el que Ucrania le cedía a Rusia eh, militarmente Crimea. Es decir, le permitía tener hasta 25,000 tropas legalmente en la península y controlar el 80% de la flota del Mar Negro en la ciudad de Sebastopol. Esto lo permitió Ucrania legalmente a cambio de descuentos en el precio del gas, que sabemos que es un tema económico importante también en la relación bilateral. Y por eso cuando a mí me dicen que Rusia invadió Crimea, pues yo siempre digo, pues es que Rusia ya estaba allí legalmente desde 1997. No sabemos si Rusia
digamos, rebasó esas 25,000 tropas en el año 2014 o no, pero sí parece claro que Rusia ayudó a hacer este referéndum y no solo se trató este referéndum eh, de que Ucrania, perdón, de que Crimea fuera una república independiente, sino que Rusia fue más allá, entabló un diálogo con el gobierno crimeo eh, y terminó anexándose a Crimea y a Sebastopol como dos entidades federativas distintas. Eso es también interesante, no fue a Crimea como tal, sino Crimea y Sebastopol, que tiene a su propio gobernador. Es una especie de distrito federal junto con San Petersburgo y Moscú, hoy en la Federación Rusa, en este federalismo tan particular que tiene Rusia. Un mes después, abril de 2014, viene, lo sabemos, o empieza la guerra del Donbass en esta región que tienen con varios puntos rojos en el este, del lado derecho de su pantalla. Eh, Había allí varias protestas desde que tomó el poder esta coalición gobernante en Kiev en febrero de 2014. Para abril ya hay protestas considerables para la región, pero nada que pusiera, digamos, en riesgo su pertenencia a Ucrania. Pero con el antecedente de Crimea, la coalición gobernante dice, bueno, Crimea es una cosa, depende del turismo, la mayoría de la población es rusa, podemos darla por perdida, pero el Donbass es otra cosa. El Donbass es la región más rica del país y es así, no la podemos dejar ir de ninguna manera. Eh, Así que el gobierno del presidente interino Alexander Turchinov envía al ejército a reprimir las protestas de varias personas en Donetsk y en Lugansk e inicia de esa forma la guerra del Donbass que Rusia, como sabemos, unos meses más tarde, ya en agosto, septiembre, muy claramente apoyará a los rebeldes y será un interlocutor entre los rebeldes y el gobierno ucraniano, más tarde ya también con la incorporación de Francia y Alemania en los famosos acuerdos de Minsk, que duraron, bueno, el primero en 2014 hasta que terminó el cese al fuego, el segundo en 2015, que, bueno, Rusia dio por perdido en el año, ahora, el 21 de febrero, cuando ya abiertamente declaró reconocer la independencia de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk. Em, Importante decir también que eh, entre 2014 y 2016, sobre todo, salen casi 3 millones de gentes, de personas de el Donbass. Em, un millón de personas salen hacia Rusia, estas son cifras de Naciones Unidas, casi 1 millón sale a Rusia, digamos, los más prorrusos, ahí sí podríamos decir, y 1,5 millones sale a otras partes de Ucrania y un contingente menor sale a Bielorrusia y a Polonia. Estamos hablando de 2014, 2015, 2016. En el último mes, de toda Ucrania ha salido casi 5 millones de personas. Es decir, tenemos ya en 8 años a más de 8 millones de personas que han salido del país. La crisis demográfica que ha vivido Ucrania es terrible. Además, según el censo de 2001, había 44 millones de personas en el país. Según diversos cálculos, también mucha gente en estos últimos 30 años ha emigrado de forma voluntaria a otras partes de Europa o a la propia Rusia o Estados Unidos, etcétera. Eh, Según muchos cálculos, hay, digamos, ya más de 15 millones de personas que no había, eh, perdón, que sí había en 1991, que ya no hay en el país. La crisis demográfica es terrible en Ucrania. Insisto, el país más pobre de Europa, además de todo. Em, bueno, podemos poner la que sigue. Ya voy eh, terminando y yendo hacia el punto que a fin de cuentas es el título de la ponencia. Bueno, mencionar, porque hay que hacerlo, mencionar desde luego, lo mencionó también el senador Monreal en sus
palabras introductorias, la ampliación de la OTAN. eh, eh, Como ustedes pueden ver en estos mapas, 1990, el mapa de la izquierda. eh, de hecho, el mapa está mal, debería decir 1989, porque en el 90 ya no había el Pacto de Varsovia. 1989 tenemos todavía el último año de lo que fue el Pacto de Varsovia, que era la respuesta soviética en 1949 a la creación de la OTAN por parte de Estados Unidos y sus aliados en Europa. Y eh, a partir de la reunificación alemana en 1990, la caída del socialismo en los meses previos en todos estos países, excepto en la Unión Soviética hasta ese momento, ya tenemos una configuración absolutamente nueva. El mapa de la derecha, bueno, ya les muestra cómo absolutamente todos los países que conformaban el Pacto de Varsovia ya están dentro de la OTAN, excepto desde luego Rusia y incluyendo a Bielorrusia y Ucrania y Moldavia, que pues evidentemente todavía no están en la OTAN. Eh, el debate hoy, las negociaciones hoy, los motivos de Rusia hoy pasan en buena medida por esto. Eh, Al mapa de la derecha habría que agregarle Macedonia del Norte y Montenegro ya en 2018-2019. Macedonia que cambia su nombre para ingresar en la OTAN. No, no es cualquier cosa, porque Grecia estaba vetando su entrada, porque a Grecia no le gustaba que se llamaran Macedonia a secas, etc. Pero eh, muchos de los motivos de Rusia pasan por esto, y el principal motivo, me atrevería yo a decir, de Rusia a la hora de intervenir en Ucrania a partir del 24 de febrero de 2022. Lo ha dicho constantemente el gobierno ruso, no, no es algo nuevo, lo ha dicho durante años. eh, es el probable ingreso de Ucrania en la OTAN, que para Rusia sería una, digamos, algo que es absolutamente inaceptable. De hecho, Vladimir Putin lo dijo en el discurso del 24 de febrero, una Ucrania dentro de la OTAN es la mayor amenaza para la seguridad de Rusia. Em, Podemos estar de acuerdo o no, podemos debatirlo o no, pero Rusia lo considera así y Rusia pues está llegando a estos extremos para que eso no ocurra. Entonces no es algo que podamos decir que se trate de eh, cualquier cosa, ¿no? Em, Podemos ir a la siguiente, que creo que ya es la última. Sí. Bueno, este es el mapa del 28 de antier, del 28 de marzo. Lo tomé de Al Jazeera, que tiene una cobertura bastante atinada, creo yo, del conflicto. Eh, Así que bueno, tenemos casi actualizado el mapa de la intervención de Rusia en Ucrania. Em, Quieren llamarle guerra, está bien, quieren llamarle invasión, está bien, lo es ambas cosas. Creo que el término intervención es más atinado en el sentido de que, al menos desde mi perspectiva, no hubo, o según lo que hemos visto en el terreno, eh, no solo en el discurso, sino también en el terreno, no hubo un intento por invadir toda Ucrania desde el inicio. Creo que hubo eso, una intervención que se planeaba quizás como quirúrgica. Yo no sé, yo no puedo decir si a Rusia le salió el plan, porque no sé cuál era el plan inicial y no me voy a atrever a decir que Putin piensa así o asá. Eh, pero creo que se trataba de eso, de una intervención, de presionar, de apoyar también un poco a las famosas repúblicas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. Eh, Así que se trataba un poco de eso, sobre todo, bueno, obligar a Kiev a que se garantice la neutralidad, que es el punto número uno que pongo allí,
El punto número dos, muy importante también, desmilitarizar a Ucrania. En estos últimos 8 años, desde 2014, desde que inició la guerra del Donbass, Ucrania ha recibido cantidades de armamento, de adiestramiento de muchos países. Eh, por supuesto, el mayor apoyo es el de Estados Unidos, que ha dado casi 5.000 millones de dólares en lo que llaman assistance, asistencia al gobierno, a distintas administraciones ucranianas. Eh, Así que creo que también Rusia lo que busca es eh, inutilizar mucha de esa infraestructura, apoderarse de la que pueda, dar ciertos tiros de precisión, etcétera. Sabemos que al final los civiles son, como siempre en todo conflicto, los que terminan pagando los platos rotos. Tenemos ayer, antier, me parece que las Naciones Unidas dio la cifra de más de 1.000 civiles ya muertos. Seguramente y desgraciadamente habrá más en los próximos días, semanas, no sabemos cuánto vaya a durar este conflicto. Ayer Rusia da un anuncio importante, que es que ya no va a seguir avanzando en los alrededores de Kiev, la capital, y de Kharkov o Kharkiv en ucraniano. Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, donde se habla ruso, por cierto. Eh, eh, Rusia anuncia que ya no va a seguir avanzando, que se va a concentrar más en el Donbass. De hecho, la lucha ha sido mucho más feroz en el Donbass, es decir, en Donetsk y en Lugansk. Ustedes pudieron ver la cobertura de la batalla de Mariupol, que fue una cosa tremenda. Mariupol, el principal puerto de la provincia de Donetsk, que ya está bajo manos rusas después de una destrucción y de destruir al famoso batallón ultranacionalista del ejército ucraniano, el batallón Azov. Em, la mayor concentración de violencia se ha visto en el Donbass y no es, creo, coincidencia, eh, porque recordemos que desde hace 8 años una muy buena parte del ejército ucraniano está concentrada allí para retomar lo que hoy son las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk por la fuerza. Así que bueno, ahí estamos viendo la mayor concentración de violencia, ahí sí ya con tropas en el terreno, muy claramente. En otros puntos de Ucrania hay un tipo de intervención un poco más indirecta, enviar misiles, etcétera. Estos famosos misiles hipersónicos que Rusia usa por primera vez hacia Lviv, esta ciudad del oeste. Eh, Como forma, creo yo, también de demostrarle a la OTAN, a Estados Unidos, que Rusia también tiene esta capacidad, que Rusia de alguna forma es ese, ese otro contra el cual tienen que medir sus fuerzas, porque Rusia es muy capaz en términos militares. Ese es, siento yo, el mensaje que está tratando también de enviar Rusia. Entonces, bueno, ese segundo tema es la desmilitarización. Otro tema que ahí pongo entre comillas, incluso con signos de interrogación, es lo que Rusia ha llamado desnazificación. Eh, Podemos decir que es obviamente una exageración usar ese término, pero Rusia eh, lo que busca con esto es pues es toda esta retórica de la ultraderecha ucraniana que es real, no tiene que decirlo Rusia para que sea o no sea real, sino que es real, ha sido un constante dolor de cabeza para las administraciones, las tres últimas administraciones presidenciales en Ucrania. Eh, ha tenido esta ultraderecha muchos avances institucionales en el ejército, en la policía de Kiev, en el Consejo de Seguridad, etcétera. Pero lo interesante es que esa ultraderecha ucraniana en términos electorales es prácticamente irrelevante, no existe, no se vota casi. No logran llegar al Parlamento más que Svoboda en aquel momento, en 2012, pero en general no llegan al Parlamento los partidos
ultranacionalistas ucranianos. Entonces, ahí la pregunta es muy interesante y es algo que yo he investigado también y he dicho que pues, la ultraderecha ucraniana no gana votos, pero sí gana fotos. Em, y bueno, insisto también una de las eh, otro de los motivos posibles, porque a fin de cuentas, insisto, no sabemos qué es lo que planeó eh, el, el- el- el Ministerio de Defensa y el presidente ruso, y lo sabremos solo en varios años cuando alguien haga trabajo de archivo sobre ese tema, si es que se desclasifica. Em, es extender las repúblicas del Donbass. El 21 de febrero pasado, cuando Putin reconoce a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, los documentos que se firman dicen que se reconocen en toda la extensión de lo que son las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk. Hasta antes del 24 de febrero, eh, digamos, ambas provincias estaban divididas más o menos a la mitad. Una mitad parte de Ucrania de facto y la otra mitad ya de facto independiente, aunque sabemos que de jure son parte de Ucrania, desde luego. Pero eh, también es posible en estas hipótesis decir que toda esta intervención tiene como, como objetivo dividir territorialmente al ejército ucraniano, que salgan muchas unidades del ejército ucraniano hacia otros puntos para que en el Donbass puedan estas repúblicas con ayuda de Rusia expandirse territorialmente hasta cubrir toda la, el territorio que reclaman, ¿no? Y también es un punto en las negociaciones. O sea, Rusia lo ha dejado muy claro. Ucrania, si quiere que esto acabe, Ucrania va a tener que reconocer ambas repúblicas, Donetsk y Lugansk, y además a Crimea como parte de Rusia. Parece que en los últimos días ha habido cierto avance en estos puntos, sobre todo en Crimea, eh, no tanto en el Donbass. Y por último, eh, de estos elementos, insisto, de los que sí podemos saber más o menos de qué se trata esta intervención, pues era detener para Rusia el fortalecimiento del presidente Zelensky, que irónicamente ahora sale más fortalecido, pero digamos fortalecimiento institucional porque desde marzo del año pasado, hace exactamente un año, eh, el presidente Zelensky empezó, digamos, una cierta, lo que han llamado caza de brujas contra algunos oponentes, no solo contra oponentes de los llamados prorrusos, sino también incluso contra el expresidente Petro Poroshenko, que ahora se ha erigido como el gran, la gran, digamos, bandera del nacionalismo ucraniano y el sentimiento proeuropeo de esta parte noroccidental. De hecho, su partido se llama Solidaridad Europea, un poco en un guiño a la solidaridad al sindicato de Lech Wałęsa en Polonia, después convertido en partido político. Y bueno, de hecho, las iniciales del partido de Poroshenko en ucraniano es YES, o sea, las mismas iniciales que Unión Europea. Entonces, bueno, insisto, el presidente Zelensky intentó arrestarlo de alguna manera, no se pudo, eh, porque pues Poroshenko sigue teniendo bastante poder, pero Zelensky sí logró arrestar a uno de los líderes del partido, el más grande partido de oposición del país, que es el llamado bloque opositor o plataforma opositora, que es precisamente el partido que recoge el voto de todas estas áreas del sureste. Se le llama prorruso, insisto, creo que el término es un poco engañoso, pero bueno, este personaje, Medvedchuk, está bajo arresto domiciliario, un aliado, podemos decirlo, un aliado de Putin en Ucrania, y Rusia también con esto buscó de alguna manera tratar de detener varias cosas, detener esa militarización ucraniana, detener esta retórica antirrusa nacionalista muy fuerte, detener
el asedio en estos últimos 8 años del ejército ucraniano sobre Donetsk y Lugansk, y detener el fortalecimiento institucional del presidente Zelensky. Eh, yo en realidad con esto terminaría. eh, y bueno, creo que habrá un espacio para preguntas, así que muchas gracias por su atención. No, Rainer, gracias a ti. La verdad es de que ha sido un vistazo interesantísimo a la realidad ucraniana, esta composición etnolingüística del país, su expresión en el campo político, en las diferencias regionales, las continuas crisis demográficas. La verdad es que sí son, pues, quizá terrenos poco andados por nosotros. Te agradecemos mucho ese enfoque. Y quisiera nada más aprovechar para saludar a la senadora Verónica Martínez, al senador Sergio Pérez y al senador Rafael Espino, lo mismo que a Rodrigo Ávila del IBD, perdón, del Belisario Domínguez. Y bueno, decirles que tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas. La idea sería tener, sí, senador Bruce, un momentito, vamos a hacer bloques de 3 preguntas. Empezamos con el senador Arturo Bruce, por favor. Gracias, felicidades, maestro Matos. Yo, que vengo de una región rural y inminentemente agrícola, le preguntaría si tiene en el radar el impacto que va a generar la alza en los fertilizantes y en los precios de los cereales, dado como el trigo y particularmente el trigo, que es de mi región, y el maíz. Gracias. Vamos, una segunda pregunta. ¿Alguien quiere agregar una pregunta más a este bloque? Yo, Alisa, el problema es que no me voy a poder quedar a escuchar la respuesta porque doy una plática a partir de las 10:15, pero creo que es muy... Se la pasamos. Gracias. Lo felicito por su presentación, estimado maestro. Además, debe ser una experiencia muy interesante su currícula académica, lo que ha vivido. Me sorprende que no haya usted tocado nada de los recursos naturales, minerales y minerales ligados con la industria militar que tiene Ucrania. Me sorprende que haya dicho insistentemente que es el país más pobre de Europa, pero que no se haya mencionado todos los recursos naturales que tiene, particularmente uranio y otra serie de recursos y las instalaciones nucleares que hay en Ucrania. ¿No cree usted que dentro de los motivos que mueven la decisión rusa está todo el tema de la industria militar instalada en Ucrania y de los recursos naturales vinculados con la industria de guerra? Gracias. ¿Una última pregunta o procedemos con este bloque? Jorge Armijo. Sí, muchas gracias, Alisa. Doctor, me parece importante analizar un poco más a detalle el proceso que se está llevando a cabo ahorita para tratar de encontrar, digamos, un punto en común que lleve hacia una, pues, distensión mayor. Si bien algunos analistas hablan de que todavía no hay indicios de que realmente se vaya a poder llegar a un acuerdo, algunos apuntan a que realmente es un reposicionamiento militar de Rusia para cambiar de estrategia. ¿Qué opinión le merece esto? Y sobre todo, ¿qué futuro tendría en los acuerdos de Minsk en una negociación que lleve hacia la distensión y pues eventualmente, ojalá así sea, hacia el fin de esta invasión? Gracias. Gracias, Jorge. Maestro, atentos a su respuesta. Muchas gracias. Primero le respondo a la senadora Paredes porque ya se nos tiene que ir. Eh, y lo menciona usted muy bien, Ucrania tiene muchos recursos, desgraciadamente por muchos temas de corrupción, entre otros, eh, eh, porque muchas empresas están en manos de estos famosos oligarcas, mismo tema que en Rusia y en otras partes del espacio postsoviético. eh, por muchos temas de corrupción, por muchos temas políticos, no se explotan como deberían. Ucrania es de los suelos más fértiles, y lo vinculo con la pregunta del senador Burs, Ucrania es de los suelos más fértiles de Europa, fue el suelo más fértil de toda Europa, fue lo que se conocía como el granero de Europa.
por su suelo negro, el famoso Chernozem, o Chernozem en ruso también. Tiene un potencial enorme todavía, y también en la venta de fertilizantes, en la exportación de trigo, etcétera. El problema, desde luego, es que eh, no sabemos qué tanto Rusia desee aprovechar esos recursos. Sabemos, por ejemplo, que Rusia tomó la planta nuclear de Chernóbil. Eh, yo no sé si los soldados que la tomaron tenían toda la protección debida, porque pues sabemos que la radiación sigue ahí bastante fuerte. Creo que fue en buena medida un tema más simbólico, pero de todos modos tendremos que ver todavía el futuro de las negociaciones, si Rusia busca de alguna forma hacerse de ya recursos naturales como tal. Digo, Rusia es de los principales socios comerciales de Ucrania, irónicamente, también, em, junto con la Unión Europea por el otro lado. Así que es difícil saberlo. Eh, bueno, creo que con eso de alguna manera respondo a ambas preguntas y lo que preguntaba Jorge Armijo em, de las negociaciones actuales. Bueno, los acuerdos de Minsk están muertos, ya son letra muerta. Fueron letra muerta para Ucrania también, desde que Ucrania irónicamente firma los acuerdos, se compromete a dar autonomía, dar elecciones al Donbass, pero no lo hace nunca porque el costo para las administraciones presidenciales hubiera sido bastante alto eh, en términos de el costo político de ceder a lo que Rusia quiere, ceder a lo que estas repúblicas quieren, y a lo mejor después hay nuevas repúblicas en otros lados, en Odessa, en Zakarpattia, en Kharkov, que quieren hacer lo mismo, ¿no? Entonces, obviamente ahí había un costo político muy fuerte, por eso Ucrania siempre buscó, aunque firman los acuerdos, siempre buscó resolver el tema del Donbass por la vía militar, y eso también dio mucho pie a este discurso muy nacionalista. Em, en vez de resolverlo por el tema político, de hecho así empieza la guerra del Donbass. No se trata de resolver eh, a, a- a las personas que habían tomado el edificio en abril de 2014, el edificio de la Administración Regional de Donetsk. No se intenta hablar con ellas, no se manda a la policía a hablar con ellas, a negociar la liberación del edificio, cosas a las que en México estamos muy acostumbrados. Allá no pasó eso, allá directamente se envió al ejército a sacar a esos manifestantes. Así empezó la guerra del Donbass, y ese cariz tuvo desde el lado ucraniano siempre la opción militar, nunca la opción política. Ucrania es la gran eh, de estos actores del formato de Normandía, Francia, eh, Alemania, Ucrania, Rusia y las dos repúblicas secesionistas. Ucrania es el gran actor el único de todos los actores que se niega a eh, implementar los acuerdos de Minsk, que de hecho hubieran devuelto todo el Donbass a Ucrania, eh, pero pues no se quiso seguir esa vía por el costo político que hubiese acarreado. Ucrania es una democracia bastante dinámica, con partidos que cambian, perdón, con administraciones que cambian cada tanto de color político. Hoy hay un presidente, mañana hay otro de otro partido. Hoy hay elecciones y surge un nuevo partido y mañana ese partido ya no existe, etcétera. Ucrania es una democracia muy vibrante, y por lo mismo ese costo político hubiera sido muy fuerte. Eh, Como también las negociaciones actuales eh, pues acarrean cierto costo político para el presidente Zelensky, aunque ahora obviamente su aprobación es mucho mayor porque está Ucrania en una situación de guerra bastante evidente, eh, pero también va a ser difícil que Ucrania ceda en absolutamente
todos los puntos. Insisto, en los últimos días, sobre todo ayer, con la mediación de Turquía, hemos visto ya mayor avance en el sentido de sí a la neutralidad. Ya dijo el gobierno ucraniano que sí a la neutralidad. El estatus de Crimea, en los próximos 15 años podemos platicarlo, o sea, es decir, congelamos el tema, no nos metemos ahí. Eso es básicamente decir, bueno, Crimea podemos darla por muerta, pero por ende no podemos dar por muerto el tema del Donbass, ¿no? Ahí sí no ha habido avance. Y bueno, ese es el tema. Ahora que Rusia cede también un poco y dice, bueno, ya no voy a ocupar Kiev ni Kharkov, las dos principales ciudades, pues es también un paso afortunado para que Ucrania también pueda decir, bueno, entonces yo doy esto otro, ¿no? Entonces, tendremos que ver también el futuro, lo he dicho en este último mes, cómo sale Rusia. Me queda claro que no va a haber una ocupación, eh, ¿cómo se dice? Pues una ocupación total, una invasión total, no se va a quedar ahí para siempre. En algún momento, dado que hay negociaciones, Rusia tendrá que ceder. Se pueden romper las negociaciones en cualquier momento, desde luego. Puede haber todo un sinnúmero de contingencias, pero Rusia no va seguramente a tener una presencia total en Ucrania en los próximos, no sé, meses, años. Entonces, la manera en la que salga Rusia también va a ser muy lo que defina también la forma en la que Rusia se quede institucionalmente, si el ruso va a tener estatus oficial a la par del ucraniano o no, si Rusia va a dejar allí bases militares o no, como como fuente de presión sobre el gobierno ucraniano, etcétera. Es difícil saberlo, tendremos que esperar en los próximos días, meses, ojalá que no años. Muchas gracias, Rainer. No sé si tenemos tiempo para otro bloque de preguntas. Veo que Rosa Sandoval está levantando la mano. Yo misma quisiera hacer una pregunta. ¿Tú tienes unos 5 minutos más, Rainer? Sí, claro. Perfecto. Rosa, entonces, adelante. Buenos días, gracias. Mi pregunta es también relacionada con los avances en las negociaciones. En este sentido, ¿qué modificaciones de política interna o institucionales de Ucrania podrían ser factibles y ayudar para encontrar estos espacios de negociación que, bueno, parece que tuvieron un avance en los ayer, pero que todavía se ven muy lejos de, pues, de encontrar elementos de acuerdo que permitan seguir adelante hacia la paz? Jackie, breve pregunta para que nos dé tiempo. Sí, gracias. Buen día, doctor. Mi pregunta es muy rápida. Hablando un poco de lo que usted mencionaba ahorita al final del futuro, ¿cómo ve a usted que queda Rusia? ¿Cómo quedaría Rusia en el ámbito geopolítico regional después de Ucrania? Y si es que la intervención, como usted menciona, que no podría expandirse más, pero sí es posible que pudiera expandirse hacia otras regiones de interés ruso, y cómo quedaría también en el marco de la geopolítica mundial, sobre todo con países como China y algunos de otros intereses, no se podría hacer Siria, Irán. Gracias. Rainer, creo que nos detenemos aquí. No vemos más. Yo tenía una pregunta sobre el sector energético, pero prefiero que manejes estas dos. Creo que sí, gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta de Rosa Sandoval, em, lo que sabemos que Rusia ha dicho ahora en las negociaciones, lo que Rusia ha pedido en términos eh, de política interna de Ucrania, de políticas públicas concretas en Ucrania, es sobre todo, obviamente, resolver el estatus del Donbass, o sea, dejarlo ir, dejar ir Crimea, ya hablé de eso. El estatus de la lengua rusa ha salido por ahí también como una lengua a la par de la lengua ucraniana, eh, por constitución, es decir, oficial.
cambiar también la constitución para que Ucrania sea un país neutral, porque el presidente Poroshenko en 2019, si no me equivoco, elevó a rango constitucional el deseo de Ucrania de ser parte de Occidente en el sentido de ser parte de la Unión Europea y de la OTAN a nivel constitucional. Em, Así que bueno, también es difícil poder arrojar luz sobre estos temas. Eh, lo más interesante desde mi punto de vista también es ese sureste pluralista, más proteccionista, más regionalista, erróneamente tildado de prorruso. ¿Qué va a pasar allí en términos políticos? Este partido, que es hoy por hoy el mayor partido de oposición en el Parlamento, la plataforma opositora que recoge el voto no nacionalista, el voto más pluralista, el voto más regionalista de estas regiones, valga la redundancia, de los rusófonos, es decir, de los que hablan ruso, de toda esta región. ¿Qué va a pasar? El presidente Zelensky la semana pasada prohibió el partido, prohibió a este partido junto con otros 10 partidos, acusándolos de estar coludidos con las autoridades rusas. Em, lo que hemos visto que ha hecho este partido en este último mes es de hecho eh, no sabemos si tiene en realidad colusión con las autoridades rusas, pero sí sabemos que se ha dedicado mucho a temas humanitarios, a repartir de todo, cobijas, comida enlatada, este tipo de cosas, como hacer acciones humanitarias en muchas de estas ciudades del sureste, al final, pues haciendo política, ¿no? Eh, lo cual tiene pues, sus resultados positivos y negativos. Em, pero es interesante cómo va a quedar ese partido en las próximas elecciones. Seguramente, pues bastante minada su autoridad. Es muy probable que suban los partidos más radicales hacia el otro lado, más nacionalistas. eh, y bueno, lo que Rusia quería evitar, pues a lo mejor no lo va a evitar, sino sobre todo lo va a potenciar de alguna manera. Puede ser, puede que no. Puede, insisto, que en la forma en la que Rusia salga, en la forma en la que Rusia permanezca también en Ucrania, esté la clave de lo que vaya a pasar. Puede ser que este partido pues sea un interlocutor eh, creíble todavía para mucha gente en estas regiones, sobre todo con estas acciones humanitarias. eh, y bueno, veremos qué ocurre. Y termino con la pregunta de Jacaranda Guillén. Jacaranda. Em, ¿Cómo queda Rusia en el ámbito geopolítico? Eh, su prestigio, desde luego, por los suelos, no se los tengo que decir. Em, Insisto, otra vez, todo depende de la forma en la que Rusia salga. Seguramente lo anunciará como un éxito, dudo que lo anuncie como un fracaso. Seguramente pase lo que pase, se anunciará como un éxito. Viene el 9 de mayo, un poco más de un mes. Es el Día de la Victoria. En Rusia, la fiesta cívica más importante del país, el desfile militar en la Plaza Roja. Eh, Seguramente para entonces se anunciará también pues, que vamos bien, ¿no? Por parte del gobierno ruso. Eh, y eso, pues obviamente tiene todas las consecuencias geopolíticas habidas y por haber. Mucho dependerá también de la economía. La economía rusa, irónicamente, el rublo se ha recuperado después de estas 4 semanas. El rublo otra vez va en ascenso por las medidas del Banco Central de Rusia. Eh, se ha ido fortaleciendo una vez más. Eh, Muchos en Occidente pensaban que con estas sanciones el rublo iba a caer y sí, cayó bastante, pero se ha ido recuperando de manera bastante notable. O sea, en el tema económico pareciera que le está saliendo a Rusia el tema. Algunas empresas, algunas se negaron a salir del país, se negaron a suspender actividades, otras están regresando en la última semana, ya están anunciando que regresan. Eh,
Así que bueno, todo esto obviamente al final en el tema geopolítico tiene mucho que ver. El tema energético que quería preguntar a Lisa, el Nord Stream 2, este gasoducto que conecta directamente a Rusia con Alemania, que Alemania ya suspendió temporalmente, no para siempre, pero también de acuerdo a cómo Rusia vaya saliendo de Ucrania, podremos ver cómo reaccionan los demás países. Muchos países, por ejemplo, bueno, Serbia es un aliado histórico de Rusia. Serbia ha hablado mucho que Serbia no quiere a la OTAN, Serbia ya no quiere, no piensa apoyar a Ucrania de ninguna forma. Otro país como Hungría, que está dentro de la Unión Europea y que está dentro de la OTAN, dice, bueno, a mí no me gusta lo que hace Ucrania con la minoría húngara del país, entonces yo tampoco tengo por qué estar apoyando a Ucrania. Eh, Otros países como Croacia, también que está en la OTAN, que está en la Unión Europea, eh, ha dicho también, ha tenido algunas reservas. Bulgaria también muy claramente, que también está en ambas instituciones. Entonces, bueno, en el tema geopolítico, al final, sí, digo, la OTAN funciona como una entidad, pero también hay muchos peros en distintos países, sobre todo de Europa del Este. Em, una mayor expansión rusa, yo no lo veo. eh, no quedaría claro por qué tendría que ser así. Obviamente, muy difícilmente Rusia podría invadir un país que está en la OTAN, porque bueno, ahí sí se echa a toda la OTAN encima, como dice el artículo número 5 del Tratado de la OTAN. Eh, pero, eh, por ejemplo, Bielorrusia ya quedó ahora sí como el gran aliado ruso, por ejemplo. Eh, Antes de esta intervención, mucha gente se preguntaba, bueno, Bielorrusia, a lo mejor el presidente Lukashenko a veces se hace el pro-occidental, a veces se hace el prorruso, como que juega con ambos bandos. Ahora sí quedó absolutamente del lado ruso, porque como sabemos, muchas tropas rusas están entrando al norte de Ucrania por Bielorrusia. Em, y de hecho se llegó a decir que iba a haber tropas bielorrusas en Ucrania. Me parece que todavía no, si no me equivoco, yo no lo he visto, todavía no, pero queda como el gran aliado de Rusia, ¿no? Y bueno, China, desde luego, tiene siempre sus reservas en el sentido, también sus peros, ¿no? En la relación con Rusia, que sin embargo en el discurso apoya a Rusia en este antioccidentalismo del gobierno ruso de los últimos años. China también en ese discurso antioccidental apoya moralmente y es sin duda el mayor apoyo moral de Rusia en ese sentido. Y Rusia, perdón, y China también aprovechando esta ocasión ha salido a criticar al occidente, criticar incluso la expansión de la OTAN también, aunque China está en otra parte del mundo. Y bueno, también mucho se ha hablado de si China va a invadir Taiwán porque Rusia invadió Ucrania. Bueno, no, una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, Me parece que desde hace más de 60 años pues, siempre ha habido una Amenaza. amenaza de China sobre Taiwán. Digo, tendremos que esperar también para, para ver. Pero bueno, no sé si hay más preguntas, creo que ya no hay tiempo. Rainer, profesor, te agradecemos enormemente esta disposición. Quiero aprovechar aquí para agradecerle a David Hernández que hizo el contacto contigo. Y bueno, Rosa, muchas gracias por ese apoyo. Pero bueno, agradecerte una visión distinta de lo que es este conflicto Ucrania-Rusia, viéndolo desde el interior de Ucrania. A todas las senadoras y senadores que nos acompañaron, muchas gracias por su interés, su participación y a todos, pues agradecerles el que hayamos estado viajando juntos por estas realidades, estas diferentes causas, efectos de la situación regional en Rusia y Ucrania.
Les mando un saludo a todos y Rainer, nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, el agradecido soy yo. Muchas gracias a todas las senadoras, Gracias y senadores felicidades, y a maestro. Alisa. Gracias.